Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche Claudia Rodríguez y su servidor. Claudia, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Vamos a tener el gusto de platicar con usted, por supuesto, pero también con un amigo, colega, Luis Alberto García. Luis Alberto García, pues es un periodista ya con muchos reconocimientos, muchos lauros y muchos años recorriendo este ambiente periodístico, político, cultural, deportivo. Actualmente Luis Alberto dirige una publicación muy interesante, una publicación mesoamericana, es editor de la página precisamente Carta Mesoamericana. Y hoy vamos a platicar con él porque ha tenido pues, una gran experiencia en Brasil. Y vamos a platicar con él de Lava-Jato. Luis Alberto, bienvenido, buenas noches. Muy buenas, Francisco, Claudia, gusto en estar con ustedes. Igual. Vamos a platicar contigo, Luis Alberto, sobre Lava-Jato. Este gran escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en lo político, en lo social y en lo económico, y que a México ha llegado, de alguna forma, una gran oleada que ha recorrido todo el continente, y que a México ha llegado en la figura de la empresa Odebrecht. Así es, Francisco, y había que ubicar todo esto en un contexto muy en breve. Parece que Brasil es muchos Brasiles. Entonces, debido a su enorme territorialidad, 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, México cabría 4 veces en Brasil. Es esos muchos Brasiles. Son muchas formas de pensar, muchas formas de actuar, muchas formas, e incluso de orden interétnico. Por eso es que tienen los afro-brasileños, la sangre indígena, la gran migración que hubo a principios del siglo pasado desde Europa, 2 millones de japoneses en Sao Paulo, que es la ciudad más grande del Brasil, la segunda de América Latina. Entonces, esto da lugar a unas severas contradicciones en el orden político, económico y por supuesto el social, en donde tenemos que partir para analizar el fenómeno de la corrupción, del cual Brasil no escapa y hoy se convirtió en ejemplo debido justamente a este fenómeno, a este fuerte esquema y trama de corrupción que tú mencionas, que se llama en Brasil Lava-Jato, que quiere decir lavacoches, debido a que se originó cuando un personaje que fungió como intermediario entre la gran empresa petrolera Petrobras, empresarios y el propio gobierno, como intermediario esta persona, que se llamó Alberto Youssef, llevó a lavar su carro. Y resulta que aquel carro, que era un automóvil de lujo, era parte de los sobornos que a él le entregaban para mediar entre empresarios y la Petrobras. Entonces, esto se origina en marzo del año 2015. Ya a punto de reelegirse, Dilma Rousseff, presidenta, que aspiraba por segunda vez a la magistratura primera de la República Federativa de Brasil. Entonces, así es que se empieza a generar una suerte de bola de nieve en donde expresa este señor Alberto Youssef: si hablo, Brasil se conmueve y van a ir a la cárcel muchos. Y finalmente habló y empezaron a caer uno tras otro funcionarios, empresarios y por supuesto las cabezas del propio Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, fundado por Luis Ignacio Lula da Silva en 1980 en plena dictadura, a la cual enfrentó resueltamente para llegar a gobierno en el año 2003, es decir, tantos años después, y salpicado al final por este fenómeno corrupto que se dio a partir de marzo de 2015, Francisco. Un poco para contextualizar también, Petrobras, empresa paraestatal,
empresa del gobierno, tiene un boom precisamente durante los años de la dictadura. Yo recuerdo haber estado en Brasil a principios de la década de los 80 y encontrar todavía que en las calles se vendía combustible de alcohol de caña. No había, tenían una gran escasez de combustibles fósiles, de petróleo. ¿Cómo viene el boom de Petrobras? ¿Un poco se parecería al boom de petróleos mexicanos en nuestro país? Y si nos vamos más atrás, Petrobras es nacionalizada por el presidente Getúlio Vargas en el año 1954, bajo el lema de "O petróleo é nosso", el petróleo es nuestro, ¿no? En un tono nacionalista similar al que expresó el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 acá en México. Debido a que estaban enquistadas, digamos, es la palabra demasiado fuerte, los capitales extranjeros transnacionales en el petróleo brasileño desde principios de los años 50, tal vez desde fines de la Segunda Guerra Mundial. A grado tal que Getúlio Vargas acaba suicidándose en el Palacio de Catete debido a las fuertes presiones que nunca pudo resistir. Anímicamente lo llevan al suicidio. Y entonces se rescata hacia el petróleo. Después de la muerte de Getúlio Vargas, se sigue una línea nacionalista en ese sentido, porque hay un nacionalismo muy acentuado. Lo dice incluso el himno nacional: patria amada, idolatrada, ¿no? Y sálvese quien pueda, dijeron después ellos, porque son muy irónicos, muy sarcásticos de sus expresiones. Pero finalmente se da el inicio de la exploración petrolera, sobre todo en la Amazonia y en la costa atlántica, en los estados de Sergipe, Río de Janeiro y Espíritu Santo, y una parte de São Paulo, ya más al sur. Entonces se descubren efectivamente yacimientos de muy amplio porte, digamos. Y cuando llega el gobierno militar a través de un golpe de Estado el 1 de marzo de 1964, uno de los primeros objetivos es impulsar la industria petrolera, por supuesto la energía nuclear, y explotar los yacimientos en Volta Redonda y en esta región que ya te menciono de la costa atlántica. Entonces así empieza a darse a lo largo de los 21 años del gobierno militar, entre el año 64 y 1985, una suerte de impulso a la energía propiciada por el petróleo, y efectivamente se recuerda que se usaba el alcohol de caña refinado y procesado para el uso de vehículos automotores. Incluso despedía un extraño olor que uno sentía en las calles. ¿Qué es esto? Y finalmente te acababan diciendo: es el que despide el alcohol de caña, el etanol que usamos para sustituir al petróleo. Entonces uno de los sustitutos era el etanol. Y finalmente viene el impulso, y recuerdo que el embajador León Roberto García me explicaba que uno de los motivos de estar en Brasil era para conocer la industria petrolera y asesorar a través de Pemex a Petrobras en fines de la década de 1970, Francisco. Una gran similitud entre las industrias petroleras de las dos naciones, pero también igualada en corrupción. Así es, lamentablemente. Y esta corrupción pues la tenemos en Pemex de muchos años, eso no es un secreto, ¿no? Incluso grandes personajes del sindicalismo mexicano, cuyos nombres ya conocemos, formaron parte de los grandes esquemas de corrupción en Pemex, y convertida la empresa también en caja chica del gobierno federal. Hasta ahora. Así es, y eso es algo que no descubrimos de momento, ¿no? Sin embargo, en el Brasil, como un símbolo de limpieza y de honradez, creció Petrobras, y no viene a descubrirse que había aquella gran cloaca, sino hasta hace 3 o 4 años, cuando a través de la famosa operación Lavallato, o Petrolão, así le llamaban también, se da cuenta de las formas de corrupción que empezaban a emergir en todos los estamentos
políticos, sociales y económicos de la nación brasileña, Francisco. Ahí está la similitud. Así es. Yo creo que lo que nos estás comentando respecto a este asunto me llama la atención de que hay alguien que declara, y entonces esto es lo que apertura, como tú le llamas, esta cloaca de corrupción en Brasil. ¿Qué es realmente lo que tú viste que impulsa? Porque yo creo que más que hablar, porque aquí en México muchas personas han denunciado la corrupción, no solamente de manera verbal, sino también con pruebas fincadas de cuál es la corrupción en diferentes niveles y estratos del gobierno. Y parece que no sucede nada. ¿Cuál es la diferencia, en este caso, entre lo que dio el empujón a Brasil y lo que hace que aquí todavía no pase nada? Lo que impulsó la investigación, las investigaciones respecto a esta trama corrupta, fueron las delaciones premiadas, así le llaman. Es decir, tú revelas, llegando a un acuerdo con el Poder Judicial en este caso, nombres, esquemas, tratos, cifras, y resultas beneficiado cuando te reducen la pena. Es algo que sí se toma en cuenta en Brasil, y esto fue alentado por el fiscal Sergio Moro, que fue quien tuvo a su cargo, hasta la fecha, digamos, tiene a su cargo la investigación de la Operación Lava Jato. Sergio Moro es el primer juez de Curitiba y juez federal que se convirtió finalmente en la bestia negra del PT, de Luis Ignacio Lula da Silva, de Dilma Rousseff, de Marcelo Odebrecht, uno de los principales implicados también por la adquisición de contratos por vías indebidas, y el resto de toda la cáfila sindical, digamos, que está inmersa en todo esto. Entonces han sido las delaciones privadas, Claudia, las que dieron lugar a que uno atrás de otro, como en Catarata, se viniera las investigaciones sobre ellos para llegar a donde estamos. Y posteriormente rebasar fronteras, implicar a numerosos jefes de Estado, por ejemplo en el Perú, en Colombia, en Venezuela, no obstante ser un país petrolero. Es decir... Y en México, que también es petrolero. Y por supuesto, menciona aparte a México, donde se acusa de una presunta recepción de fuertes cantidades para la campaña de dólares presidente. A Emilio Lozoya Austin, que fue director de Pemex, y que acá han dado un aparente carpetazo, no obstante que el entonces procurador Cervantes Andrade dijo que estaba abierta la investigación. Es más, que iban a dar resultados al respecto. Así es, y que iban a dar resultados y a revelarlos. Pues ni los han dado ni los han revelado, porque es una cuestión aparentemente congelada, si no es que muerta, porque aquí ya sabemos que es el país del no pasa nada, ¿no? De la impunidad. De la impunidad, pero en su máximo esplendor. Vamos a una pequeña pausa, Luis Alberto, si nos permites. Gracias. Y enseguida volvemos a este Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Regresamos aquí a su programa Reporte 10, esta noche platicando con Luis Alberto García, casi que creo que es nuestro primo, ¿verdad? Claro. Parece. Bueno. Recibimos 18 millones en el directorio telefónico, Claudia. Así Y es. ni hablar de los Rodríguez. Sí. Bueno, ahora con las redes sociales te das cuenta que aunque los apellidos parezcan únicos, resulta que tenemos muchos primos, ¿no? Luis Alberto, platicábamos precisamente hace unos momentitos antes del corte de la operación Lava-Jato desde Brasil, que por lo que entendemos, pues ha también, así como se dio, porque esta trama de corrupción tiene que ver no solamente con el Brasil, sino con muchas otras naciones. Por eso, bueno, me imagino que las proporciones de impunidad de funcionarios, gobernantes metidos en esto, pues fue algo que debió haber simbrado al pueblo brasileño. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál de los estratos de los brasileños son los que están más conmovidos con este asunto de la corrupción? Porque yo creo que sí es la sociedad, de alguna manera, la que empuja estos fenómenos, la que empuja estas acciones y estos actos que al final tienen que terminar, bueno, pues con penas, con encarcelamientos y bueno, pues sobre todo con el ominoso cargo de delincuente, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber, porque hay el entendido de que en Brasil la mayoría de las personas, no como en México, porque parece que la pobreza en Brasil es todavía más fuerte, más asentada, y eso se asocia de alguna forma con falta de educación, también con imposibilidad de reclamar, de decir, de levantar la voz. ¿Cuál de los estratos fue de alguna manera el que empujó y está más indignado con esta situación en Brasil? Mira, en el sentido de que cuáles están más estremecidos o conmovidos y asustados son los miembros de la clase política brasileña, para empezar. Otro fenómeno aparte es la conciencia política del pueblo brasileño, porque por supuesto mayoría de gente decente, como en todos los países, y además es una cúpula de malandros, como ellos les llaman, quienes han afectado y manchado el nombre de la nación. Entonces, en este caso, los primeros asustados, temerosos de cárcel, son los miembros de la clase política. Incluso varios diputados y senadores ya están en proceso de investigación. Y uno de ellos, Eduardo Cunha, que era presidente del Senado, promotor de la destitución de Dilma Rousseff en mayo de 2016, está encarcelado con 16 años de sentencia. Aún el propio presidente Temer, ¿no? Sí. El actual presidente, el que sustituye a Dilma Rousseff, también Que tiene está, cargos. por supuesto, detrás de la destitución de Dilma, ¿no? Sí. Lula tiene cargos. Y es todo un caso debido a que es el único candidato con viabilidad a ganar nuevamente las elecciones de octubre próximo, de 2018. Eso es algo que yo creo que a muchos en el mundo nos llama la atención, porque Lula da Silva se presentó como un presidente, pues digamos, honesto, ¿no? Que iba a sacar a Brasil también de esta pobreza, de esta corrupción. ¿Cuáles son realmente los cargos que hay? Porque entiendo que no son mayores. Sin embargo, es representativo, ¿no? El asunto que se enjuicie y en todo caso pudiera llegar a la cárcel un presidente. En contra de Lula, Claudia, se le acusa de haber recibido a modo de soborno o de mordida un departamento en las playas de Guarujá, entre el puerto de Santos y la ciudad de São Paulo. Entonces, eso es nada junto a las tropelías que hizo Fernando Collor de Mello durante los 2 años que gobernó el Brasil, o dice que gobernó, entre el 92 y 93. Entonces era la cleptocracia de los marayás. Los marayás, como los príncipes árabes, eran comparados los políticos brasileños, que eran verdaderas ratas de 4 patas y cola muy larga. Entonces, si se compara a Collor de Mello con Lula, Lula es un bebé
que no debe tomarse en cuenta ninguna acusación en su contra, debido a que además no han presentado las pruebas. El caso es impedir la llegada de Lula a la candidatura presidencial, que sería en lo inmediato, y por supuesto a que ganase la presidencia en octubre de 2018. Porque entonces todos se van a la cárcel. Sí. Y esto nos llevaría a hacer otra extrapolación. Se ha dicho mucho, ahora que hay una campaña electoral en México, o precampaña, o interregno entre campaña y no campaña, de que Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia de la República de nuestro país, pues podría ser un Maduro, podría ser un Fidel Castro, podría ser un Putin que recibe apoyos de todo el mundo, etc. Pero también se ha dicho para atenuar estas comparaciones, que a mí me parecen fuera de lugar, que más parecido a un dirigente, Andrés Manuel López Obrador, pues ese sería a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Tú ves alguna similitud? También me suena mucho esto de que no quieren dejarlo llegar a la presidencia, me suena mucho esto de la honestidad, me suena mucho esto de los proyectos de sacar a la gente de la pobreza. Bueno fuera que fuese como Luis Ignacio Lula da Silva, nuestro filósofo de Macuspana, debido a que Lula da Silva, junto con Dilma Rousseff, su sucesora, sacaron de la pobreza a entre 30 y 35 millones de brasileños que accedieron de inmediato a la clase media y crearon un fuerte mercado de consumo que fortaleció a la economía brasileña, que finalmente se vino abajo porque dependía en exceso de las materias primas y de su relación comercial con China fundamentalmente. Pero de que hay la comparación, por supuesto, la hay. Pero como lo decíamos en días pasados en una charla contigo, Lilia Arellano y Abelardo Martín, hay que partir de la realidad nacional de cada una de nuestras naciones. Venezuela es Venezuela, Brasil es Brasil, México es México, con todas sus enormes contradicciones, con sus luces, con sus sombras. Y entonces no cabe la comparación, dices bien, Francisco, entre López Obrador, Nicolás Maduro y Lula da Silva, o quienes quieran. Y eso ya lo sabemos, se cansan, pero no se agotan de cacarearlo. Enrique Ochoa reza que no hay programa en que no diga que nos vamos a ir al desastre de Venezuela, y así como loros y cacatúas, ¿verdad?, repiten cada uno de este tipo de... Por ahí vi un meme en las redes sociales en donde decía que si la izquierda nos va a llevar a ser Cuba o Venezuela, la derecha no ha conseguido llevarnos a ser Suiza, ni Suecia. Entonces, estamos frente pues a un fenómeno de mucha similitud, pero el caso es impedir la llegada de regímenes de este corte al poder. Ahí tienes el caso de Cristina Fernández, a quien ahora denuestra Mauricio Macri a más no poder, en las descalificaciones en contra de Rafael Correa por parte de Lenín Moreno, que era su protegido, y hoy está en contra, para posiblemente llevar a la cárcel al mismo Correa. Y Evo Morales, que sacó de la verdadera miseria también a muchos millones de indígenas aymaras y quechos en su país, que es una patria volcánica y nevada con una historia de heroísmo por parte de los mineros incomparable en América Latina. Y también tratan de serrucharle el pie, ¿no? Entonces, así estamos. Ahora mismo, Luis Alberto, ahora que platicamos a la mitad del mes de febrero, pues estamos viendo que Estados Unidos está organizando una batida militar en contra de Venezuela. No sé qué, a la hora que pase este programa ya en unos días más, no sé qué habrá sucedido, pero hay movilización de tropas colombianas hacia la frontera venezolana, también brasileñas, tropas brasileñas, e inusitadamente Estados Unidos ha mandado a un buen número de tropas a Panamá a realizar maniobras que están, pues extraordinarias se consideran, no están dentro de lo que se acostumbra. ¿Tú crees que se esté preparando por parte de Estados Unidos una invasión a Venezuela? El señor Rex Tillerson, el secretario de Estado
de los Estados Unidos efectivamente amenazó con esa posibilidad. Por supuesto, atendiendo la voz del amo, ¿verdad? El gran jefe pelo amarillo que está en la Casa Blanca. Bueno, y habría que considerar que Rex Tillerson en algún momento pues fue accionista mayoritario y directivo de una empresa petrolera. De Exxon. Y lo que se trata pues es de acercar a Venezuela para acercar el petróleo venezolano a los Estados Unidos. Y proteger sus intereses también. Claro. Y sí, es muy factible la movilización que pueda darse en el Comando Sur, que está tan cercano a Venezuela y Colombia. Panamá. Si ubicamos Panamá geográficamente, justo ahí se inserta el istmo de América Central con Colombia al sur, con Venezuela al norte. Así es. Entonces el desplazamiento, por ejemplo, de refugiados, la crisis humanitaria que se ha venido gestando a lo largo no de meses, sino ya de años durante la última gestión de Maduro, primero con Chávez, después con Maduro, ha dado lugar a toda esta circunstancia, esta coyuntura tan delicada, tan difícil, que hoy pueda enfrentar, para empezar, diplomáticamente, a los países de la región. Ya vetaron la llegada a la cumbre de Lima en días pasados de Maduro. Es decir, 16 o 17 países latinoamericanos vetan la presencia de Nicolás Maduro ahí. Entonces estos son símbolos de la forma en que se está calentando la situación para un posible ataque que no es descartable. Se ocurrió en diciembre de 89 en Panamá, con 5,000 muertos, con una desgracia verdadera para la América nuestra. ¿Por qué no descartar la posibilidad de que estos hagan? Y no hay que olvidar Granada tampoco. En el año 83, efectivamente, llegaron los marinos y una pequeña isla que se había opuesto a las políticas a través del presidente Maurice Bishop, recuerdas bien, claro. Francisco, se dio la invasión. Y ahí fue por cuenta de Ronald Reagan, que también era otro halcón militarista, que se identificaba junto con otros a los personajes de sus películas. Bueno, la intervención silenciosa que hay desde Estados Unidos para con nuestro país, ¿no? Por supuesto. ¿No? O sea, desde ahí cualquier cosa puede suceder. Y lo grave es que aquí les tendemos la alfombra verde o roja. Bueno, hasta aplaudimos que van a invertir casi $1,000 millones Así es. En un nuevo centro de espionaje, en una nueva embajada, muy cerquita de aquí. Y justamente los mismos contratistas que quieren construir el muro famoso que tanto alienta Donald Trump. Entonces, ¿qué hacer? Tomar conciencia de las cosas, informarnos y no irnos con las fintas de las fake news, de las noticias falsas, a las que puede ser tan proclive como receptor de la sociedad. ¿No crees, en una Luis parte? Alberto? Bueno, ahora que tocas este asunto de las noticias falsas, si quieres lo platicamos ahora que regresemos del corte, porque yo tengo una teoría al respecto. Muy bien. Volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Cada vez más interesante la charla que esta noche sostenemos con Luis Alberto García.
Y Claudia, tú estás haciéndole una pregunta que me parece muy interesante. Gracias, Francisco. Sí, planteaba yo este asunto de las tan enunciadas últimamente noticias falsas o fake news, como se les conoce ya coloquialmente, en donde incluso, bueno, pues resulta que el Instituto Nacional Electoral parece que firmó un convenio con Facebook, supuestamente, para detectar las noticias falsas y bueno, hacerlas irrelevantes dentro de esta red social, que al final, bueno, parece, porque al final todo indica que no será así, no tiene posibilidad pues la plataforma de Facebook de hacerlo. Sin embargo, yo creo que estas llamadas fake news de cualquier manera nos aportan, ¿no? Es por eso el miedo a etiquetarlas como tales y decir, cuidado, no se vayan con la finta de esta información. Porque en realidad, pues de alguna manera nos dan información tanto de lo que piensa, digamos, la derecha, como de lo que piensa la izquierda de las cosas. Ya que sea una noticia desvirtuada es otra cosa. Incluso también nos presentan noticias de las que son catalogadas como noticias falsas, como en un tiempo cuando en realidad sucedieron en otro. Pero yo creo que el estar abrevándonos de toda la información, por más descontextualizada que sea, o presentada por la izquierda o por la derecha, de cualquier manera nos aporta, ¿no? Algo queda, Claudia, cuando se viene este tipo de situaciones. Y el caso es que respecto al convenio pretendido entre el Instituto Federal Electoral y Facebook, Lorenzo Córdoba Vianello ha caído en un enredo que no sabe cómo salir de él. Para empezar, ya se lo hicieron ver algunos especialistas, no tiene asidero jurídico esta situación. Y le han pedido que revele cuáles son los términos del convenio. Términos de la cuestión, para ver de qué se trata. Y efectivamente, cuando llegue el río, ¿qué agua lleva, no? Algo puede darse respecto a la falsedad o no. Hace un par de días, casi unas horas después de que se diera a conocer que habían firmado este convenio, tanto Facebook como el INE, la plataforma de Carlos Slim, la plataforma de noticias de Carlos Slim, daba a conocer 3 puntos que a su consideración, Uno TV, eran los más importantes de este convenio. Y el tercero de estos puntos, lo dejaron así como en suspenso hasta el final, señalaba que la información sería subida por el usuario de la red, iría al INE y el INE calificaría si era o no real la noticia. Esto, al parecer, fue lo que en realidad se había convenido, pero que ante la presión de los expertos en primer lugar y de la sociedad después, pues se les cayó. El INE iba a fungir como censor de las redes sociales. Y eso de verdad está fuera de toda norma y de todo. Esa fue la lectura que yo le di. Sin embargo, pues yo tuve alguna experiencia dentro de esta institución electoral y yo lo primero que me pregunto es si de verdad tendría la capacidad técnica y humana de hacer esto, ¿no? De ser el censor. Y a lo que vamos, ¿no? A lo que estamos diciendo, pues es precisamente meternos miedo, ¿no? Cuando realmente, digo, sí se puede hacer porque muchas televisoras, muchos medios de comunicación tienen acceso a la plataforma electoral, al padrón, a la lista nominal y al final a lo que es el conteo preliminar. Facebook también lo hará. Entonces yo creo que es ahí el quid del asunto, porque ¿qué es lo que nos va a transmitir Facebook de los resultados de las elecciones? Evidentemente, mira, son formas de censura, ya lo dijo Francisco, que no caben a estas alturas. Una sociedad que se pretende madura, que se pretende avanzada, que se pretende crítica. Entonces, esto está totalmente fuera de lugar, es un desaforo, como dirían, un despropósito, como dirían los brasileños. Y ellos tienen mucha experiencia debido a que padecieron un cesarismo de los mariscales y los militares a lo largo de 21 años, con censura previa, con censores adentro de las redacciones, y no se diga ahora que ya viene la automatización de todo. Entonces son formas de agresión.
de tomarle el pelo, o pretender tomarle el pelo a la inteligencia de los mexicanos, o de los venezolanos, o de los brasileños cuando se incurre en este tipo de situaciones. Y esto puede derivar en una cuestión sumamente seria, como la implantación de un autoritarismo o de un Big Brother, que ya se padece en cuantos países de nuestra región, como fue el caso de Brasil justamente a lo largo de tantos años, que sirvió además como una suerte de anestesia política para que llegaran personajes impresentables como Fernando Collor de Mello o Michel Temer ahora, el sustituto golpista a través del Parlamento y de los medios de Dilma Rousseff. Entonces, en un país con tantas contradicciones como pueda ser México y pueda ser Brasil con sus 16,000 kilómetros de fronteras y 7,500 kilómetros de costa y como eje de tantas situaciones, y como dijo Henry Kissinger, hacia donde vaya los Estados Unidos va Brasil. Ahora parece que nos la aplicaron hacia donde vaya Estados Unidos, ir a México. Entonces, eso no cabe entre nosotros, que somos buenos mexicanos y ciudadanos bien nacidos. Es el resurgimiento de la doctrina Monroe, ¿no? Así América es. para los americanos. Pero del norte. Luis Sí. Alberto, ¿tú crees que con todo, porque lo que nos trae aquí a esta mesa precisamente es la operación Lava-Jato, todo este asunto de corrupción en Brasil y cómo se ha estado descubriendo, ¿cuál es tu perspectiva respecto a que independientemente del candidato que llegue, no el que gane, porque yo ya tengo mis temores, el que llegue a la presidencia a partir del 2018, independientemente de pueda haber oportunidad de verdad de combatir la corrupción en nuestro país? Es difícil. Lo ha jurado y perjurado que le va a exterminar Andrés Manuel López Obrador. El presidente Enrique Peña Nieto dice que es una cuestión de orden mental. Entonces, son posiciones sumamente encontradas, ya lo sabemos, pero tanto el uno como el otro están errados a juicio de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es una cuestión históricamente generada, la corrupción. No nos viene de ayer o anteayer. ¿Es cultural, como dijo Peña Nieto también? No creo que sea cultural tampoco, Paco, sino que es una estructura política, económica y de orden social también que se nos generó hace 500 años. Eso no lo tenemos y no lo adquirimos como una costumbre, sino como una forma de actuar de acuerdo a la naturaleza humana y de la circunstancia y la coyuntura que se nos atraviese, ¿no? Porque hay los buenos, los malos y los peores. Y esperemos estemos al menos entre los buenos, de acuerdo al tipo de periodismo que estamos haciendo, ¿no? El periodismo crítico, el periodismo que vale lo que vale, que es mucho. Y entonces, en el caso de la sucesión presidencial, también estamos en una circunstancia sumamente difícil, irrepetible, y que debemos aprovechar la oportunidad para sacar, si no al PRI de los Pinos, al menos ya los peores ejemplares que tenemos de los peores representantes de la corrupción que nos ha invadido de tantos años. Y en el caso de Brasil, pues es muy factible que el único candidato, si es que la supera esta situación, sería Lula. Porque tienen un candidato de la no la derecha, la ultraderecha, que se llama Jair Bolsonaro, que representa un partido que es el militarismo sin uniforme. Este hombre, el día que destituyen a Dilma Rousseff, dedicó su discurso al torturador de Dilma Rousseff cuando cayó presa en 1970 para permanecer como detenida política durante 3 años. Entonces, ¿qué puede esperarse cuando no hay un personaje de carisma en Brasil que pueda sustituir a la figura de Lula? Y en cambio sí lo hay de la ultraderecha cavernaria que llega también en busca de posibilidades de poder. Entonces somos naciones que también en ello nos parecemos, con todos nuestros defectos, cualidades y contradicciones finalmente. Entonces, en conclusión, lo que podemos señalar es que hay que trabajar por la democracia,
pero no por la democracia a medias, invertebrada, sino por el derecho a poder ser lo que pretendemos como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Una democracia que no se agota en las urnas, que va mucho más allá de ir a votar libremente y que se nos respete nuestra voluntad expresada en el voto. Una democracia que sea condición de vida cotidiana, como lo define el artículo 3 constitucional, en donde la vida de los mexicanos y los beneficios y las obligaciones que pueda tener sean integrales, que correspondan. Así debe ser, y la primera de las premisas de la democracia debe ser la libertad de expresión, la que ejercemos a plenitud de nuestro programa y entre colegas. Así debe ser, Francisco, Claudia. Así es. Ten por seguro que esto no se va a editar. Gracias. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Francisco, buenas noches, muchas gracias. Y Luis Alberto, de verdad te apreciamos mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Ojalá y más adelante, ya que estén más cerca las elecciones en el Brasil, vengas también a platicarnos cómo van las cosas por ahí. Y en México, y en Colombia, y en Cuba, y en Venezuela, por supuesto. De todos estos fenómenos político-electorales hablaremos. Con muchísimo gusto, Francisco. Y algo que quería decir desde el principio, vino vestido verde-amarelo. Así es, al menos claro. De verde, sí. Gracias, Luis Alberto. Y gracias a usted que nos acompañó. Le invitamos a que la próxima semana nos haga el favor de estar con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito de veras a que esté con nosotros. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.